Dele antes y ya está. Sí, ya estamos los dos, veo. No, a mí no me deja entrar. Two people in the waiting room. Sí, admit all. Sí, Dice, esperando que el anfitrión, a ver, el anfitrión se ha unido, hemos hecho saber que estás acá. Lo que pasa es que pusiste con... Buen día. Ahí. hola Luis, hola Dale. Javier. Ahora sí, dale, cuelgo. Sí, voy a estar pendiente. Hola, hola. Hola, Ah, tengo los cascos. Ahora, sí, ahora. Luis, ¿podrías compartir tu pantalla? Sí, ya mismo. Eh, Me dice que el host tiene que darme. Ok, ya me lo dio. Perfecto. Ya, ¿Cómo se excelente. mira? ¿Bien? Sí, se ve muy bien. Estupendo. Ok. Nano, alguien había pedido de grabar. Ah, ya la está grabando. Sí, ya se está grabando. Y después paso la grabación y hay que tal vez cortar el tiempo previo, ¿no? No sé. O bueno, no Ah, importa. no, simplemente ahora cancela si querés la grabación y cuando estemos por empezar ahí le das de vuelta y queda Ah, como ya. único. Un momento. Buenos días a todas y todos. Es un gran placer de estar aquí con ustedes y muy agradecido a Javier Peña y Alex por acogernos en su comunidad para presentar un trabajo que hemos desarrollado en la CEPAL. Y esta forma parte de una colaboración más amplia entre la CEPAL y ALES, donde a la vez ALES y CEPAL está promoviendo de distintas maneras el comercio internacional de servicios y sobre todo los servicios modernos basados en conocimiento y negociados internacionalmente por redes informáticas que también se llaman TICs. Y en este contexto, bueno, estamos muy felices de juntarnos con ustedes para presentar resultados de un trabajo que hemos elaborado durante el último año. Y este trabajo tiene por objetivo de abordar distintos factores que están incidiendo en el comercio regional de servicios, porque tenemos como una cierta paradoja en el sentido que nosotros como latinoamericanos tenemos mucha cercanía de muchos tipos, geográficamente, culturalmente, legalmente, y también tal vez otros factores que nos unen, como también la historia, y por lo mismo uno pensaría que el continente debería dar lugar a muchos negocios en los servicios. Entonces, muchos países que exportan de Argentina a Brasil, Uruguay a Perú, a México a, a Ecuador, etcétera. Pero en la práctica lo que observamos es que apenas un 12-13% del total de las exportaciones, y esos son datos experimentales, no son datos duros, pero estimaciones nos indican que un porcentaje muy pequeño de esas exportaciones
totales que hacen todos los países de América Latina se dirigen a la propia región. Y eso también ha sido un tema que se ha debatido bastante en la última convención de ALES en República Dominicana. Y quisiera pasar a ti, Javier, un poco la palabra, que nos das un poco una idea de los temas que se hablaron y sobre todo las conclusiones a lo cual se llegaron en República Dominicana. Y son temas que vamos a seguir trabajando entre CEPAL y con ALES. Y por favor, danos un poco un pantallazo de cuáles fueron los resultados y a partir de eso pasamos la palabra a Luis Rivera, que ha sido el experto junto con Ricardo Monge, que han trabajado en un estudio cuantitativo para medir de manera econométrica qué factores inciden en eso. No se asusten, por favor, no les vamos a aburrir con ecuaciones econométricas, sino que la idea es solamente dar una idea de según métodos serios de econometría, qué resultados salen de un análisis de este tipo. Y a partir de eso queremos tener como un debate muy abierto, muy dinámico para tener sus visiones como empresarios que están en el día a día haciendo negocios con países dentro y fuera de América Latina para tener su visión sobre esos temas. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Nano. Es un placer trabajar contigo. De hace rato lo estamos haciendo. No solo por trabajar en un tema que nos apasiona, sino por la forma que tú tienes de generar vínculos, lo que aprecio especialmente. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta. Y esta actividad, como tú dices, es sin duda una de estas que estamos generando a partir de esa instancia de colaboración entre CEPAL-ALES, que ya viene de hace rato. Entonces, en efecto, el año pasado nos reunimos en República Dominicana y esta reunión fue muy importante para nosotros porque, en primer lugar, fue la primera de manera presencial luego de la pandemia y eso en definitiva sí, ha significado un volver a vernos las caras y a volver a confirmar en persona el compromiso de los miembros de ALES con el tema y obviamente con la organización. Así que estamos muy contentos con eso. Y les adelanto ya que este año vamos a seguir con esa secuencia de eventos físicos y hace unos días aprobamos que el próximo evento de ALES será en Guatemala a finales de octubre, con un miembro muy activo y por cierto muy fuerte de ALES, que es AGEXPO, que es la Asociación de Exportadores de Guatemala, que tiene una sólida trayectoria y que además de tener la estructura de paneles y demás, va a tener networking a través de compradores internacionales especialmente. Pero ya les vamos a informar sobre eso. Entonces, una de las cuestiones interesantes es que tuvimos en la conferencia de ALES tiene que ver con qué quieren los miembros de ALES de aquí en los próximos años, trabajando en ALES. Y ahí generamos como una hoja de ruta donde tiene diferentes elementos reconociendo las limitaciones que tenemos en América Latina, y una de ellas, o varias de ellas, van a ser mencionadas por Luis, pero que son conocidas desde el punto de vista de las dificultades en la armonización de impuestos, dificultades en la armonización normativa, dificultades en lo que tiene que ver a nivel estadístico, dificultades en las políticas públicas. Eso tiene que ver a nivel macro. Y una de las cuestiones que sin duda podemos contribuir de manera quizás ahí tangencial sobre esos temas, pero una de las cosas que nos interesa sobremanera y que surgió y que ahora estamos dando como prioridad en ALES es el tema de tratar de llegar a ustedes los empresarios, o veo acá un ex alumno mío, Sergio, ¿cómo estás? O aquellos emprendedores que quieren generar o desarrollarse a nivel de la región exportando servicios o a nivel internacional. Entonces, para eso estamos en este momento diseñando un diploma internacional sobre servicios globales y esperamos que durante el año podamos
a través de un programa de cooperación, sea ojalá con CAS, con CEPAL o con el BID o con ETC o quien sea, o directamente con ustedes podamos ponerlo y ofrecerlo al aire. Y como forma de contribuir a eso es que el ciclo de este año de ALES Experience tiene que ver con precisamente experiencias exitosas en internacionalización. Entonces, la idea es que ustedes puedan aprender de la teoría, pero también de la práctica. Y por eso a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a traer gente de los diferentes países que tiene experiencia o mucha experiencia en lo que es exportación desde la concepción de la idea hasta incluso la venta de estas empresas a nivel internacional. Y eso es algo sumamente interesante y ver cómo es la evolución de las empresas y la idea es obviamente que ustedes puedan aprender de estas lecciones. Así que los invitamos a tomar en cuenta eso. Pero no quiero extenderme demasiado, simplemente agradecer a Nano de nuevo por invitarnos a presentar este trabajo acá. Luis sabe que estos eventos de ALES son muy dinámicos, lo vamos a cortar, lo vamos a molestar con preguntas, así que bueno, también bienvenido Luis. Y si quieres presentarlo tú, Nano, y yo una de las cosas que me interesaría ya preguntarle a Luis, porque el tema tiene que ver con, a ver, el tema es sobre que me llamó la atención, el potencial del comercio de los servicios digitales para fomentar la región. Entonces, una de las cosas que ya como primera pregunta ahí, Luis, ¿qué son servicios digitales? Porque una de las cuestiones es que nos falta a nosotros como académicos y como practitioners es ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Y Alex utiliza el tema de servicios globales, CEPAL en general servicios modernos, en Colombia economía 4.0, en Argentina servicios basados en conocimiento, algunos servicios tradicionales y vos metés acá servicios digitales. Entonces, ¿cómo entendemos esto de los servicios digitales con esta variada y amplia gama de conceptos que estamos teniendo? Perdón si me metí en una cosa ya disruptiva, pero yo te advertí que te íbamos a molestar. Y justo, Luis, Javier, antes que yo doy la palabra a Luis, quisiera solamente introducirlo para que probablemente pocas personas saben quién es Luis Rivera. Entonces, Luis Rivera es un muy destacado economista con un doctorado y una gran experiencia de trabajo en economía internacional, evaluación de proyectos vinculado al desarrollo sostenible y economía empresarial en distintos países de América Latina. Es costarricense y ha sido consultor del INCAE Business School, Banco Mundial, el BID, la CEPAL, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Además, tiene varias publicaciones vinculadas al tema de comercio internacional, políticas agrícolas, cambio climático y también la competitividad. Y este trabajo ha sido elaborado junto con Ricardo Monge, que es presidente de la Academia de Centroamérica, que también es un economista tico muy reconocido también en estas áreas. Pero Luis, adelante con esta primera pregunta. Muchas gracias, Nano y Javier. Muy contento de verdad de estar con ustedes en esta conversación, ¿no? En efecto, esa es una de las primeras preguntas que generalmente nos plantean, lo que Javier señalaba, precisamente porque hay un reto, no solo desde un punto de vista estadístico de clasificación, sino también de análisis sobre qué estamos estudiando y cuáles son las razones por las que nos enfocamos en particular en cierto segmento de los servicios, siendo que todos los servicios son relevantes sin duda. Entonces, quizás con esto puedo iniciar para abordar esta pregunta e iniciar con la presentación, ¿verdad? Por favor, cualquier tema que quieran tocar, inmediatamente lo hacemos. La idea es que esto sea una conversación dinámica, ¿verdad? Y no una presentación magistral ni nada por el estilo, ¿verdad? Esta es una conversación seria, por supuesto, pero entre colegas, ¿verdad? Entonces voy a empezar a compartir y por favor, con base a lo que voy presentando, si hay alguna inquietud, pues simplemente me lo hacen ver. Como bien señalaba Nano, lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre los resultados de este estudio. Voy a tratar de en menos de 15 minutos
quizás menos, ¿verdad? Presentar los resultados generales y luego abrir el panel para que conversemos, ¿verdad? Nos interesa muchísimo escuchar sus perspectivas, sus opiniones sobre esto que hemos estudiado, pero también sobre otros temas importantes. Básicamente, voy a hablar un poco del contexto del comercio, de servicios digitales, y ya voy a entrarle directo a la pregunta de Javier. Un poco de datos, ¿verdad? Entrar un poco en el tema de lo que analizamos, cuáles son los obstáculos impulsores del comercio y servicios digitales en la región, algunas recomendaciones que hacemos y, lo más importante, preguntas y conversación en general con ustedes. El tema es que sabemos que el comercio de servicios en términos de valor agregado hoy es mayor que el de bienes, ¿verdad? Y los servicios digitales han cobrado particular relevancia dentro de los servicios como un todo en el comercio global. Una definición muy práctica de la OCDE, quizás exageradamente práctica, sobre servicios digitales es todo lo que se pide y o entrega digitalmente, ¿verdad? Nosotros, para efectos del estudio, lo que hacemos es enfocarnos en 4 segmentos. Todo lo que son servicios financieros, todo lo que son servicios relacionados con seguros y pensiones, todo lo que son servicios vinculados con propiedad intelectual, ¿verdad? Y todo lo que son servicios, si se quiere, agrupados como servicios corporativos de alta tecnología, a través de tecnologías de información y comunicaciones y plataformas, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos 4 subsegmentos son los que hemos comprendido para efectos del análisis agregado, pero sin duda hay un reto estadístico y es cómo hacer para incorporar todo aquello, como dice la OCDE, que se demanda y se ofrece digitalmente, ¿verdad? Lo que sabemos es que hay restricciones al comercio, sobre todo... Luis, Claro, espera ahí, ya te voy interrumpiendo y molestando. no, Si no, para nada, claro. Entonces, si entiendo bien, lo que Ajá. tú estás hablando de servicios digitales es lo que, desde el punto de vista formal, podría ser el modo 1, o sea, cuando el servicio se mueve entre la frontera. ¿Entiendo bien? Correcto. Es más, Ok. para ser más precisos, y aprovechando la conversación, si ven esa pantalla ahí, ¿verdad? Es Excel. Ya. Ustedes ven la descripción del manual, ¿verdad? En donde aquí están, digamos, toda la gama de servicios según la agregación, ¿verdad? Del manual. ¿Te refieres al manual de el balance Correcto, de cuentas nacionales correcto, correcto. del Fondo Monetario Cor- Internacional? Ok. Ese mismo. Entonces, para efectos de los servicios digitales, ¿verdad? Pensamos en estos 5. Ok, ¿Ok? pero la pregunta es, si lo que hiciste es analizarlo por modo, ¿cómo Ajá. hiciste para diferenciar el modo 1 de los otros? Ok, ¿O fue ese- o- el canal a través de los cuales se comercian. sí, Ok, lo que hacemos es es decir, no entramos todavía en ese análisis del modo a través de los cuales, sino que utilizamos los datos agregados de estos 5 subsectores. ¿Ok? ok. Entonces, los Y servicios solo para digitales son complementar. más o menos como el servicio globales nuestros, es lo Así mismo. es, correcto, correcto. Se acerca más a esa definición de servicios globales o que Ok. operativamente ustedes utilizan. Así es. Exacto, y solo para completar, la prestación de ese servicio se da esencialmente, como dijo Javier, por el modo 1, de manera por redes informáticas, por Internet, pero en un encuentro similar que tuvimos en Costa Rica, un empresario nos señaló, sí, es muy cierto, pero es muy importante también mostrar la cara. Y entonces es importante también en algún momento, aunque la mayoría de esos servicios se transportan por Internet, de viajar en algún momento hacia el cliente y mostrar la cara, como dicen. Y un factor que Isa habló, por ejemplo, que en América Latina los costos de los vuelos sigue siendo muy elevado, al contrario de otras regiones del mundo como Asia y Europa, donde es muy barato de trasladarse de un país al otro, mientras que en América Latina se mencionó el ejemplo de tomar un avión de Panamá a San José y que cuesta $500, y mientras que volar hacia Estados Unidos cuesta 100 o 150. Entonces,
Entonces, en otras palabras, el modo 4, justamente el desplazamiento del prestatario también es importante, pero la mayoría de las ventas se realizan directamente a través de Internet. Perfecto, y acá tenemos a algunos empresarios. Guillermo Talento nos acompaña, que sé que recorre América Latina de arriba abajo, de costado, de izquierda a derecha, así que sin duda que es una muy buena apreciación, Nano. Gracias. Sí, sí, y es muy relevante porque en efecto, los costos de servicio postventa, de atención personalizada al cliente, ¿verdad? Servicio de acompañamiento, ¿verdad? Pueden ser muy caros o encarecerse debido a esos costos de traslado, ¿verdad? De los técnicos, ¿verdad? De las empresas en la región que atienden personalmente, es decir, en persona, físicamente, toda esa etapa postventa, ¿no? No deja de ser relevante. Entonces, de nuevo, sabemos que hay restricciones, muchas de carácter regulatorio, y en eso vamos a conversar con más detalle, y creemos, porque esa es la premisa, que si se fortalece la integración regional en el comercio y servicios digitales, eso tendría un impacto importante en el desarrollo de la región, ¿verdad? La mayoría de estudios sobre restricciones al comercio y su impacto, ¿verdad?, se centran en países de la OCDE. No hay mucha literatura con América Latina y el Caribe, pero afortunadamente con este esfuerzo que hemos realizado con el apoyo de la CEPAL y el trabajo que hace la CEPAL con muchos actores dentro de la cadena, ¿verdad?, en la parte académica, en la parte empresarial, etcétera, pues se ha podido ir afinando, ¿verdad?, avanzando con más estudios, particularmente para la región. Lo que hicimos fue analizar el impacto sobre todas las barreras regulatorias y de otro tipo de barreras en el comercio en la región de servicios digitales con los socios regionales y también hacia afuera, ¿verdad? Tratamos de estudiar varios impulsores del comercio, los servicios digitales, y evaluar el potencial de nuevo de que este comercio sea un motor de integración regional. Ustedes están al tanto de que las exportaciones de servicios digitales, ¿verdad?, han crecido más o menos entre el 2005 y 2021 un 7%, superando las exportaciones totales de servicios como un todo, que crecieron mucho, ¿verdad? Pero en el segmento de servicios digitales, como ya de esos que hablamos en particular, crecieron más durante el mismo periodo, ¿verdad? Y la participación de los servicios digitales en las exportaciones totales de servicios de la región pasó de un 22 a un 29% en ese periodo. Pero en el resto del mundo observamos que ese crecimiento fue todavía mayor y más acelerado. A nivel global, la importancia relativa de las exportaciones de servicios digitales como porcentaje del total de servicios exportados pasó de un 44 a un 62%. Dicho de otra forma, el resto del mundo, que no es América Latina y el Caribe, hoy, cuando se habla de comercio y de servicios, se habla principalmente de comercio y servicios digitales. Hay diferencias entre los países de la región, ¿verdad? Sabemos que Brasil, Argentina, Costa Rica, México y Colombia son los principales exportadores, pero la dinámica cuando la vemos en cuanto a sus tasas de crecimiento, vemos que Uruguay, Chile, ¿verdad?, y República Dominicana han sido bastante dinámicos en años recientes, ¿verdad? Lo otro que notamos es que todavía hay una baja integración regional en este comercio de servicios digitales. Solo hay dos países, Argentina y Paraguay, donde más del 25% de sus exportaciones de servicios digitales van a la región, ¿verdad? Luego hay otro grupo de países en los cuales esto es entre el 15 y el 25%, pero en general prácticamente 25 países de la región. América Latina representa menos del 15% del mercado total de comercio de servicios digitales, ¿verdad? Y uno observa que los bloques comerciales en general son poco relevantes como destino de esas exportaciones, pese a que, bien, como señalaban anteriormente, uno pensaría que nuestro mercado es un mercado natural, ¿verdad?, entre comillas, para comerciar los servicios digitales, pero pareciera que aún los bloques comerciales no son, digamos, el motor, ¿verdad?, de ese crecimiento. Y hay un margen entonces para fortalecer la integración regional, comerciando más servicios digitales, no solo por los servicios digitales en sí mismos, ¿verdad?, sino porque la interacción que existe con el crecimiento del comercio de estos servicios y el crecimiento de bienes y también de otros servicios, ¿verdad?, es evidente, ¿verdad?
Y recalca la importancia de poder avanzar con el comercio regional, específicamente en servicios digitales. Y de nuevo, si uno observa la participación relativa, ¿verdad?, de las exportaciones de servicios digitales que van hacia la región, ¿verdad?, hacia el barrio, y aquí la barra roja es el 2021 y la barra azul es el 2005, uno ve que esta participación relativa, salvo el caso de Paraguay y Argentina, como señalábamos, pues se mantiene aún en general por debajo del 15%, ¿verdad? Incluso en algunos países en el 2005 era mayor su comercio con la región, con el barrio, ¿verdad? Pero hoy porcentualmente es menor. Es decir, la buena noticia es que las exportaciones de servicios digitales crecen, ¿verdad?, de nuestros países. El tema, el reto aún es pensar en cómo integrar más ese comercio con América Latina y el Caribe, ¿verdad? Entonces, Luis, claro, si entiendo bien hasta ahora lo que has dicho, ajá, los servicios digitales crecen muchísimo a nivel internacional, en América Latina también crecen, quizás algo menos a nivel internacional, pero lo que sucede es que esos servicios no se comercializan necesariamente en la región, ¿entendí bien? así es, correcto. Ok. Y de nuevo, excelentes noticias, el dinamismo que hay, ¿verdad?, en el comercio de estos servicios, pero de nuevo, un reto que creemos que hay que atender es cómo hacer para comerciar más entre nosotros, ¿no?, con el barrio. Porque pensaríamos que hay no solo muchísimas oportunidades, sino que el impacto potencial de ese mayor crecimiento con la región podría ser muy positivo en términos no solo del comercio, sino del desarrollo de la región misma. Y yo voy a hacerle luego a la audiencia una pregunta, porque la hipótesis está muy interesante, porque el comercio de servicios o los servicios digitales que en tus términos crece a nivel internacional, América Latina está sosteniendo esa historia, pero no comerciamos a nivel doméstico, a nivel de la región. Mi pregunta Correcto. para la audiencia ¿es oportuno comerciar con la región? Porque ahí es un tema no menor, ¿no? Porque está bien el análisis, pero quizás las empresas, más allá de las restricciones, que es lo que nos vas a explicar, creo, ahora bueno, no me interesa exportar a la región porque hay otros que me están pagando más o me es más fácil. Perdón que te rompa la estructura de la No, presentación. no, esa es una pregunta central, porque al fin y al cabo estamos hablando de negocios, de hacer negocios, y son las empresas las que deciden dónde tiene más sentido o no hacer negocios. Es una pregunta central, ¿verdad? Porque el entorno para hacer los negocios, que ahí sí tiene que ver con las condiciones, con las políticas públicas, etcétera, ¿verdad? Para crear un clima de inversión y de comercio óptimo, es clave, pero al final las decisiones de los empresarios sobre cómo comerciar, con quién comerciar y cuándo comerciar es fundamental. Y son las empresas las que nos pueden decir cuál es el sentido que tiene comerciar intrarregionalmente versus extrarregionalmente, ¿no? Acá justo hay un empresario, Guillermo Talento, que dice que en general en el mercado de TI hay mucho enfocado, y es eso una de las cosas interesantes, así que nosotros hemos visto que hay mucho enfoque de empresas a Estados Unidos por el tema del tamaño del mercado, por los precios que pagan, por los rates que pagan, por el plazo con lo que se abordan, por las complicaciones que no tiene, ¿sí? Y acá dice Guillermo, debo ser el único que se enfoca en la TAM. Capaz, Guillermo, en unos minutos te pedimos que nos cuentes por qué esa decisión de enfocarse en la TAM en lugar de Estados Unidos. Perdón, Luis. No, no, por favor, cuando gusten. No, ciertamente. Y ojalá Guillermo ahora nos comente. Bueno, Kiara nos dice que el tema de los tipos de cambio, ¿verdad? Y el tema cambiario es relevante, ¿verdad? Dependiendo de qué monedas son más fuertes o no en los países de la región. Y José, sí las tenemos, José, podemos compartirlas con todo gusto. Y bueno, y Rocío que habla de las similitudes culturales, ¿verdad? En donde el manejo del idioma a veces podría ser una limitante, ¿verdad? Hacia afuera versus en la región, ¿no? Y todos Sí, comentarios muy interesantes, ¿verdad? eso, el tema, nosotros con CEPAL también hicimos como un abordaje más quali de este estudio que estás haciendo vos o que has hecho vos, y hay una de las cosas que es bastante interesante, lo que surge, y está todo lindo hablar con los países y entenderse con los países de América Latina, pero el asunto está en que cuando vas a exportar a Brasil, por ejemplo, que Kiara es de Brasil, ¿cuántos son los impuestos que te va a cobrar Brasil?
Si estás exportando en un país a otro, ¿existe doble tributación? Es altamente probable que exista doble tributación. Ahora vos vendés en particular servicios de tecnología a Estados Unidos y no tenés este problema. Entonces es un tema de lo cultural versus lo comercial, es un tema bastante interesante. Sí, sin duda. Sí, Mauricio, sí, sí tenemos los datos de Chile, solo que para efectos no cabían acá en el slide, pero los podemos compartir, claro. Ok. Ahora bien, hicimos este ejercicio para abordar un poco el tema de la integración, ¿verdad? Y calculamos este índice para ver la intensidad del comercio y servicios digitales en la región. Básicamente lo que hacemos es ver aquí arriba cuál es la importancia relativa de las exportaciones de servicios digitales de cada uno de los países de la región a un bloque comercial J, ¿verdad? Como porcentaje de todas sus exportaciones, pero lo comparamos con lo que el resto del mundo le exporta a ese mismo bloque, ¿ok? O a las exportaciones mundiales de servicios. Básicamente, en buen español, a medida que esto se acerca a uno, quiere decir que comerciamos cada vez más entre nosotros, ¿verdad? Y valores menores a 1 significa que comerciamos menos con nuestro vecindario. Básicamente eso es lo que dice esto. Aquí tenemos dos casos, un caso de un país muy grande y un caso de un país pequeño como Costa Rica para efectos de mostrar los resultados. Tenemos para todos los países y obviamente cuando tenemos todos los datos que se los podemos compartir con todo gusto, ¿verdad? Y en la versión del final del documento, pues la van a tener sin duda y podemos seguir abordando. Solo que nada más quiero hacerles ver lo interesante. Recuerden el umbral del 1, ¿verdad? En el índice. Vean el caso de Brasil. El caso de Brasil, uno observa que los valores a menos de 1, es decir, que se comercia menos con el barrio, ¿verdad? Aparecen sobre todo para el Mercosur, ¿verdad? Y un poco sobre la Alianza Pacífico, viendo estos 5 bloques: Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, del Mercado Común Centroamericano, Mercosur. Y ustedes ven que con el CARICOM son los valores que el índice presenta más altos, ¿verdad? Es interesante, uno pensaría que sería con sus socios naturales de Mercosur, ¿verdad? O quizás incluso con la Comunidad Andina de Naciones, en donde sí se ve que es mayor a 1 este índice, entonces es decir, hay más participación con estos dos bloques, pero no tanto con Mercosur, ¿verdad? Y ni con el Mercado Común Centroamericano. Mientras que en el caso de Costa Rica, y de nuevo recuerden que tenemos el umbral aquí como en 1, ¿verdad? Dense cuenta que Costa Rica se ha acercado más no solo a sus socios naturales, que es el Mercado Común Centroamericano, ustedes ven esta línea púrpura salteada, sino que recientemente se ha acercado más a países que son de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Y de la Alianza Pacífica. ¿Okay? De hecho, Costa Rica en algún momento ya hizo expreso su interés de ser parte de la Alianza Pacífico, pero eso va en proceso. Entonces, dense cuenta cómo hay una particularidad respecto a cómo los países se integran con los bloques comerciales del resto o de toda la región, ¿no? Y estos son solo para enseñar un par de casos de una economía enorme y una economía no tan grande, pero que ambas participan intensamente en el comercio de servicios digitales. Hay un tema relacionado con la regulación que tiene que ver con la heterogeneidad de regulaciones. Y ahora agradecería mucho que nos comenten eso. Aquí estos son los resultados del índice de heterogeneidad de comercio de servicios digitales que la OCDE calcula, en donde CEPAL contribuye para efectos de los datos de América Latina, en donde 1 es el máximo. Es decir, si tengo un número 1, en estos números que ven acá, significa que hay todo tipo de regulaciones y que todo el comercio de servicios digitales tiene algún tipo de obstáculo, ¿verdad? De traba, de distorsión, de barreras de entrada, en fin. Mientras que entre más se acerca a 0, quiere decir que es el estado de libre comercio, ¿verdad? No hay ninguna traba, no hay ninguna distorsión, no hay ningún tipo de regulaciones prohibitivas, no hay barreras al mercado, etc. Entonces, más allá del número específico, lo que uno ve es que hay mucha heterogeneidad. Si uno toma de un país como Mercosur, por ejemplo, Argentina, uno ve que si ve este número con los distintos países, se da cuenta que es distinto. En el caso de Colombia es muchísimo menor que si comercia con Chile o que si comercia con México. Y es muy distinto que si comercia con Perú. Y así cada uno de estos valores. Más allá de entrar en los valores, que obviamente en el documento vamos a dar más detalle y más análisis,
Lo relevante es que existe mucha heterogeneidad. Es decir, los países de la región no tienen las mismas reglas del juego para el comercio de servicios digitales con todos sus socios. Hay diferencias. Y estas diferencias es parte de nuestra premisa, ¿verdad? Tiene un impacto sobre la manera en que se hace o no se hace este comercio de servicios digitales. Porque hay una heterogeneidad regulatoria, ¿verdad? Que lo que hace es, según nuestra hipótesis, vamos a ver los resultados, afectar ese comercio y el potencial de ese comercio entre nosotros, entre el barrio, entre la región, ¿verdad? Entonces, con base en esto, lo que hicimos fue ajustar un modelo econométrico. No voy a entrar mucho en detalle, usamos esta especificación porque es la que la literatura nos sugiere que es la más acertada con base en los datos que tenemos, ¿verdad? Y lo que buscamos al final es son estos parámetros beta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a buscar, los coeficientes que vamos a buscar para tratar de dar la explicación a, de nuevo, las exportaciones de servicios digitales de cada uno de los países y de la región a todos los países J de la región y el mundo en el año T. Entonces, lo que hacemos es que tenemos un panel de datos entre el 2005 y el 2021 y lo que vamos a explicar, buscar explicar, la variable dependiente es el monto en dólares de las exportaciones de servicios digitales de cada país exportador a sus diferentes socios comerciales, ¿sí? Los países que importan esos servicios, ¿verdad? Y utilizamos la última versión de la base de datos OCDE sobre BATI, sobre el comercio equilibrado de servicios. En el caso de América Latina hay una cooperación directa con la CEPAL para poder tener datos para América Latina. Entonces, afortunadamente, en la muestra de 89 países que usamos, tenemos 17 de América Latina. Y son estos que ustedes ven ahí. ¿Por qué no tenemos todos los países de América Latina? Bueno, porque todavía hay que avanzar más con relación al desarrollo de estadísticas confiables. El esfuerzo que ha hecho la CEPAL para tener ya estos 17 ha sido muy importante en coordinación con la OCDE, pero todavía se sigue trabajando, ¿verdad? Porque necesitamos más datos y mejores datos para poder tener, ojalá, todos los países de la región y poder analizar con más detalle el comercio de servicios digitales, entre otras cosas. Pero ya tenemos una muestra importante de países de la región, afortunadamente. ¿Qué analizamos como posibles variables que me explican ese comercio? Bueno, utilizamos un indicador de capital humano, ¿verdad? El promedio de años de escolaridad en los países, tanto el país exportador como el país importador. Hay que recordar que este es un análisis, si se quiere, o mejor dicho, gravitacional, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el comercio internacional, y es que el análisis que hacemos lo hacemos todo en pares exportador-importador, porque lo que buscamos es entender la relación que existe comercial, en este caso, entre los pares de países, ¿verdad? De los servicios digitales. Dicho de otra forma, cuando analizamos el caso de Chile, analizamos el caso de Chile vis a vis los 16 países con los que Chile comercia servicios digitales. Y cuando vemos el caso de Brasil, los 21 países con los que Brasil comercia servicios digitales. Y cuando vemos el caso de Guatemala, los 8 países con los que Guatemala, etcétera, ¿verdad? El análisis siempre entre pares de países, exportador e importador, porque lo que queremos ver son las fuerzas que hacen que se atraigan, ¿verdad? Esos países en el comercio de servicios digitales. Lo otro que analizamos es la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? El uso de ancho de banda internacional. Recordemos que lo hacemos a nivel agregado, ¿verdad? De la economía, ¿verdad? Y en particular le damos atención a este índice de heterogeneidad y restricción al comercio de servicios digitales, ¿verdad? Como les comenté, el índice lleva el valor de 0,1, donde 0 es si los dos países, es decir, si cada país en su relación comercial con todos los países que comercia, ¿verdad? Tiene la misma regulación o no en términos del índice. ¿Qué tan heterogéneo es entre más se aleja de uno, ¿verdad? O entre más se acerca a uno, ¿verdad? No solo es que las restricciones son mayores, sino que son totalmente distintas o discriminatorias entre socios comerciales, ¿verdad? Entonces uno esperaría o desearía, ¿verdad? Que se acerque cada vez a 0. Es decir, que este índice queda ojalá cada vez se acerque más a un nivel de 0, porque es un nivel en el que, ¿verdad? No existe discriminación, no existe heterogeneidad en las regulaciones, y además el índice prácticamente nos dice, entre más se acerca a 0, que no existen muchos obstáculos ni distorsiones en los mercados para poder comerciar más servicios digitales. Lo otro es que incluimos una variable para analizar
¿qué impacto puede tener cuando existe o la existencia de un acuerdo comercial entre los pares de países, ¿verdad? Que tiene un capítulo explícito sobre servicios, ¿verdad? De manera que si lo tiene o no lo tiene. Es decir, hay un capítulo o no en los acuerdos comerciales de los países que incluye explícitamente un capítulo sobre servicios o no. Ahora, hay varias variables que quisimos incluir, pero no incluimos, y de hecho ahora ojalá que podamos conversar al respecto. El tema de los flujos de inversión extranjera directa, por ejemplo, que nos parece que es un determinante. El tema que ya Javier señalaba de los acuerdos bilaterales, ¿verdad? De tributación, que es un tema sin duda, entre otros. Y la razón por las que no lo hemos analizado es por un tema de datos, porque no tenemos suficientes datos para incorporarlos, pero que son temas muy relevantes, así como otros que ustedes sin duda ahora nos van a indicar. Básicamente, uno de los resultados clave del modelo es que si logramos disminuir en un 1% la heterogeneidad de las regulaciones, es decir, bajar el índice en solo un 0,01 de 100, ¿verdad? En el comercio de servicios digitales, esto haría que el comercio a nivel intrarregional, es decir, a nivel de América Latina, crezca en un 9%. No sucede lo mismo cuando comerciamos con el resto del mundo, salvo en el caso de la Unión Europea, pero el impacto es muy pequeño. En este caso, como nos enfocamos en América Latina, sí vemos que poder disminuir esa heterogeneidad y restrictividad, valga la palabra, de las regulaciones al comercio, en un 1% aumentaría un 9% el comercio entre la región. Ahora, ¿qué son estas regulaciones? Tienen que ver con barreras de acceso al mercado, temas relacionados con impuestos, temas relacionados con legislación en cuanto a derechos de propiedad, temas relacionados con requerimientos específicos de contenido nacional, etcétera, etcétera. Hay prácticamente 40 o 50 ítems que se analizan para construir este índice de heterogeneidad de regulaciones. Lo otro que vemos es que la educación y la inversión en telecomunicaciones son importantes para facilitar el comercio de servicios digitales y esto es de esperar, ¿verdad? Que el capital humano y la inversión y la infraestructura de telecomunicaciones tengan un impacto, pero afortunadamente ahora pudimos analizarlo con más detalle, ¿verdad? Y poder tener resultados más claros. Luego que la existencia de un capítulo de servicios, servicios, ¿verdad? Explícitamente incorporado dentro de los acuerdos comerciales, ¿verdad? Hace una diferencia hasta de un 18% del comercio intrarregional y hasta un 16%, ¿verdad? Cuando América Latina exporta al resto del mundo. Es decir, que tener un capítulo sobre servicios explícitamente acordado dentro de un acuerdo comercial hace que el comercio entre los países de la región crezca un 18% sobre cuando no existe un acuerdo de ese tipo, o mejor dicho, un capítulo de servicios dentro de un acuerdo de este tipo. Con base en lo que encontramos, entonces, es que creemos... claro. Espera, Luis, porque ahí Claro. mis cuestiones obviamente son con la idea de constructiva y no es soy presentador, estoy haciendo un PhD y me molesta mucho que me den feedback. Entonces, no quiero ser como el que te tira pedradas. Por favor, Javier, por favor. Ahora, hay una cosa que antes de las recomendaciones, porque es lo que a partir de ahí vas a dar recomendaciones, pero hay una cosa que primero felicitarte por el trabajo. Hay una cuestión en sí misma que me resulta un desafío y que creo que lo conversamos con Nano cuando nosotros hicimos este estudio cualitativo, es el tema del índice que, de restricción es algo que tú no hiciste, sino que recogiste de la OCDE. Ahora el tema es, mi pregunta para los empresarios que están acá, ¿ese índice refleja efectivamente lo que pasa en la vida real? Bueno, es la OCDE y se supone que debería hacerlo. Y a este respecto te cuento una anécdota. O sea, yo creo que en servicios estoy de más de 15 años y desde ese momento he recibido 3 comentarios o 3 hechos que podrían estar referidos a temas que vinculados a esos índices o que en general esos índices, entiendo bien, están más vinculados a lo que es los acuerdos de libre comercio de servicios. 3. Y durante todos esos 15 años,
he tenido una innumerable cantidad, sí, de cuestiones relacionadas con el tema de, uno, doble tributación y dos, temas comerciales o de barreras culturales y demás, ¿sí? Entonces, mi primera cuestión es, quizás vinculándolo con la audiencia, es si, por ejemplo, ese índice que construye OCDE es un fiel reflejo de lo que es la realidad, porque hoy día comercializar servicios digitales parecería ser tan simple como conectarse a Internet. Quizás no, quizás existe efectivamente ciertas limitaciones que hay que tener en cuenta para una determinada cantidad de empresas que son de mayor envergadura. Y luego el tema de lo que decías, es un tema que me parece grueso y que no es asunto tuyo, sino tú construiste algo serio en base a un elemento que se supone serio de OCDE. Pero para mi concern es efectivamente ese origen es algo sustentable en la realidad. Y lo Sí. otro es, y lo otro tiene que ver con el asunto de cuál es la vinculación que tú haces entre los acuerdos de libre comercio y efectivamente esa posibilidad de aumento de comercio. Como te dije, vinculado con lo anterior, los acuerdos de libre comercio de servicios, en lo particular, como dije, en 15 años de trabajo en este tema, solo he tenido desde las empresas 3 elementos que podrían estar regulados en esa materia. Entonces, ¿cómo haces el vínculo específico para decir que si tenemos más acuerdos de libre comercio de servicios, esto genera un mayor impacto en el comercio de cuestiones? Ahí es un poco, sí, me parece que en el modelo en sí podría ser, me llama la atención. Sí. Bueno, esas serían mis 2 piedras para vos. No, al contrario, más bien, qué bien, Javier, y ojalá que ahora podamos seguir conversando sobre esto. Para responder el tema de las barreras culturales, lo que pasa es que no mostramos toda la especificación y toda la parte econométrica. Nosotros en el modelo sí tomamos en cuenta, como es un modelo gravitacional, temas, comillas, culturales que la literatura nos dice que hay que considerar cuando se construyen estos modelos. Entonces, tenemos variables para efectos de si tenemos o no el mismo idioma, si somos vecinos o no, las distancias que existen físicas entre los países, si tenemos un pasado colonial similar o no, etcétera. O sea, de hecho, analizamos 6 o 7 variables que tienen que ver con ese entorno cultural. Lo que pasa es que aquí no lo muestro para hacer la conversación más amena, ¿verdad? Pero sí tenemos en cuenta un indicador de esas barreras culturales, pero lo hacemos como una variable control, ¿verdad? Para enfocarnos en estos que estamos diciendo acá explícitamente, pero controlando por esos otros temas que son importantes. Ahora, el tema de la doble tributación sin duda es fundamental. No pudimos incorporarlo porque tenemos limitaciones de datos, ¿verdad? Pero es un tema que tenemos por ahí, tenemos muy claro, ¿no? Y ahora agradecería si por favor nos cuentan más sobre eso. Sobre el índice, sin duda, Javier, es una inquietud para nosotros también. Confiamos en que la OCDE hace su trabajo con seriedad. Desgranamos el índice. Es cierto que hay particularidades, ¿verdad? Porque son como más de 30 variables que ponen en la licuadora, ¿verdad? Para tener el índice. Hay algunas variables que tienen más impacto, ¿no? De hecho, hicimos algunos ejercicios desagregados, incluso por tipo de servicios. Si vemos solo los servicios financieros, puede ser que el índice de heterogeneidad no tenga tanto impacto que si vemos el tema de pensiones, ¿verdad? Y seguros, o que si vemos el tema de servicios corporativos de alta tecnología. Es decir, hay mucho que desgranar todavía sobre el índice. Lo usamos aquí a nivel agregado para efectos del ejercicio, pero lo que ustedes señalan es fundamental. Hay que desgranar más esto. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos es que hay que avanzar, ahora que sabemos esto a nivel agregado, con análisis más específicos, más micro, y ojalá incorporando siempre el feedback de los empresarios, ¿verdad? Sea a través de encuestas, sea a través de grupos focales, etcétera, como este tipo de conversación que estamos teniendo, porque es clave entender la visión del empresario versus este entorno que queremos entender o analizar, ¿verdad? Pero que no sabemos al final qué tan cierto es hasta que el actor fundamental en esto, que es el empresario, nos pueda validar o decir realmente qué tiene o no tiene más o menos sentido. Ahora bien,
con relación a esa última inquietud, de cómo hacemos para tomar en cuenta el acuerdo. Es una variable simplemente dicotómica, Javier. Uno, si lo tienen entre países o no lo tienen, o cero. De manera que, si lo tienen, vamos a incorporar con ese 1, ¿verdad? El impacto, y si no lo tienen, ponemos un 0 y simplemente no hay ninguna relación. Entonces, este 18% lo que dice es que cuando un país de la región tiene un capítulo de servicios explícitamente negociado dentro de un acuerdo comercial, es de esperar que su comercio de servicios digitales sea 18% mayor que si no lo tienen. Simplemente eso es lo que decimos. Ahora bien, lo que sigue es, y usted señala, ahondar más en cuáles son los canales a través de los cuales se consolida para efectos de hacer negocios eso, algo que nos dice aquí Kiara, ¿verdad? Entonces, el costo tributario, porque hay que analizar ese costo tributario que Kiara aquí nos dice que puede aumentar hasta el 20%, ¿verdad? Y que quizás no hay un entendimiento suficiente en tema de los acuerdos. Porque de hecho ustedes tienen una base muy buena, Javier, sobre los acuerdos aquí, que uno entra en cada país, le da clic y aparecen sus acuerdos con cuáles países. Bueno, una de las cosas que ustedes ven y que lo ven ahí en esa misma base que tienen en la página de ALAS es que son pocos los acuerdos. Entonces no tenemos muchas observaciones, por decirlo así, para el modelo estadístico. Pero eso no quiere decir que no sea clave, ¿verdad? No sé si Está bien, abordé está bien. todos los No, temas, Javier. abordaste de manera preciosa todos los temas, pero nos Sí, queda poco tiempo, la gente en ya general vamos, ya vamos, ya se vamos. va. Capaz que lo que podemos aprovechar es para preguntarle directamente a la gente qué piensa sobre estos Totalmente. comentarios. Y acá Sí, Mauricio, el amigo Mauricio de Chile, tiene levanta la sí. mano. Voy simplemente, Javier, en un minuto a decir que entonces lo que creemos es que hay que reducir las barreras regulatorias, hay que, ojalá, tener la inclusión de un capítulo de servicios en los acuerdos comerciales y ojalá poder avanzar si se pudiera con estos temas de la doble tributación, aunque no lo incorporamos directamente. Hay que seguir invirtiendo en conectividad, ¿verdad? Y hay que seguir invirtiendo en capital humano, ¿verdad? Y este tipo de políticas no necesariamente requiere la movilización de más recursos, ¿verdad? Comparado con lo que hablamos si estamos focalizándonos en manufactura o agricultura. Entonces uno debería pensar que tiene sentido que los países hagan esfuerzos en estas áreas. Y ahora sí, por supuesto, lo más importante es lo que no hemos analizado, ¿verdad? Que es lo que ustedes ahora nos pueden comentar. Mauricio, dale. Sí, hola Javier, Luis, Nano, mucho gusto. Gracias por la presentación, me parece muy interesante las cifras y tengo un par de preguntas y un par de comentarios. Primero los comentarios respecto a esto último de las recomendaciones. Sé que Chile, dentro de su política, tiene incluido prácticamente todo esto, el tema de reducir las barreras, están incluidos capítulos de servicios, los tratados de no doble tributación y los tratados de libre comercio, digamos. Tenemos una buena conexión a Internet, se ha hecho incluso ahora fibra óptica con el sur, y se está invirtiendo en capital humano calificado. Pero así todo, por eso hacía la pregunta, parecemos muy poco, porque estadísticamente pareciera que Chile como que no hace nada. Y ahí es mi pregunta, bueno, ¿cómo se puede analizar lo que influye el poder efectivamente reflejar la estadística de exportaciones en el sentido de regularizarlas, hacerlas legales, en el sentido de que haya una factura de exportación? ¿Ya? Porque veo, por ejemplo, gratamente que Argentina es uno de los países que más exporta, y veo, por otro lado, que ha tenido muchísimos problemas por el tema del ingreso y salida de divisas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conjuga el hecho de hacer una exportación de servicios, pero que en un país donde tiene restricciones gigantescas de ingresar o sacar capitales, versus que aparecen como el número 1 en exportación de servicios? Y por otro lado, nosotros, Chile, que no tenemos ningún tipo de restricción, súper abiertos, no tenemos prácticamente, pese a que yo estoy cierto que hay. Entonces ahí mi tema es, y es algo que he conversado internamente, pero es muy difícil de resolver, y esa es la pregunta al final. Estos países que más exportan, ¿cómo tienen su tema de secreto bancario? ¿Ya? Porque yo creo que mi principal problema en Chile es ese. Hoy día, al tener el secreto bancario, donde no se sabe cuáles son las divisas que entran o el motivo por el cual entran, digamos, bajo $10.000,
es muy fácil poder hacer una exportación de servicio, se cobra, llegan los recursos y nadie sabe, porque además en muchos países no existe la obligatoriedad de presentar un documento tributario legal para efectos de ir a temas tributarios. Entonces, ahí, ¿cómo se analiza eso? ¿Cómo la OCDE, cómo ustedes, cómo la CEPAL lo ha visto? ¿Cómo se puede mejorar eso para que efectivamente haya un incentivo a que las empresas y las personas que exportan servicios lo reflejen tributariamente? Mauricio, sin perjuicio de lo que te diga el colega de Costa Rica, creo que diste en el clavo de la cuestión ahí. Quizás no necesariamente por lo último, sino por la primera parte, ¿no? Porque hoy día acabamos de nosotros hacer las estadísticas a nivel internacional con información del 2022. Julio tiene hasta el 2021. Y hoy día Chile está en el 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar en América Latina en servicios digitales, servicios globales. Ahora, y lo que decís vos es correcto, o sea, Chile tiene todos esos elementos del modelo que observa Julio, pero no se manifiesta. Y hay un país que voy a perder, por ejemplo, voy a ponerme, no el burro primero, voy a poner a Costa Rica, que sin duda que tiene unos índices muy buenos, pero que está en tercer lugar frente a Brasil, que tiene la mitad, a Argentina, que sin duda que es un país bastante importante, e incluso Uruguay, como Brasil, también, que no tiene absolutamente nada, estamos en el cuarto, quinto lugar. Entonces es llamativo que cómo hacer para que los modelos expliquen la realidad no muchas veces funcionan. Quizás en el modelo planteado, me parece que hay un elemento clave, o al menos para explicar algunos países. O sea, porque que Brasil hoy día lleve el 50% de las exportaciones, sin duda que cualquier modelo lo puede observar y tratar de explicar, pero que aparezcan más informaciones como Costa Rica o Uruguay, ese tipo de cosas, habría que, por ejemplo, meterle qué pasa con los incentivos. Incentivos a las exportaciones, ¿hay o no hay? Y en el caso de Uruguay, perdón que diga, porque estoy acá, pero hay una gran cantidad de incentivos. Costa Rica tiene uno, pero es clave, que son las zonas francas. Entonces, eso hace que sea un elemento central. En el caso de Chile, si bien no tiene incentivos, ¿qué otra cosa puede estar que haga, que explicar allí la cuestión? O países que no están en los modelos en general por falta de estadística, que son México. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la realidad es más compleja que los modelos, pero uno trata de aproximarse. Así que sin duda que el trabajo que ha hecho Luis es un intento de eso. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, y aprovecho de comentar que se dio un incremento significativo en las exportaciones de servicios el año 2023 desde Chile al extranjero. Yo creo que influenciado grandemente por una modificación que hubo acá en Chile, donde a partir de fines del 2022 se están grabando con IVA los servicios en Chile. Y esto permitió efectivamente que las personas y las empresas empiecen a recuperar IVA, cosa que antes no se hacía. Y hoy día, si uno mira la estadística de exportaciones del 2023, son 50% más que lo que fueron en el 2022. Primera vez que suben tanto. Yo creo que hay un tema fundamental, que ese tipo de regulaciones ayudan muchísimo a mejorar y son incentivos finalmente. Sí, el caso de los impuestos es un tema bastante complejo y para quien se le pasó por alto, o sea, esa imposición de IVA a servicios o actividades no grabadas antes, aun cuando parezca paradójico, ha resultado ser algo positivo en el caso de Chile. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Hoy decía Guillermo que en relación, me pareció sumamente interesante, que su abordaje a la región tenía que ver con dos elementos, básicamente, que es uno el idioma que ya se había mencionado y otro no menor es que la región no es tan atendida, porque en general las empresas, o al menos acá en Uruguay, muchísimas, la mayor parte está concentrada en Estados Unidos. Entonces hay un espacio de oportunidad comercial, así, y por eso que lo ha visto. Y una de las cosas que mencionó Chiara, sin duda también el asunto de los acuerdos sí contribuyen. Y estoy totalmente de acuerdo. Los acuerdos de doble tributación contribuyen.
contribución. Eso totalmente de acuerdo. Lo que no, mi cuestión es, en la variable que pusiste, Luis, es si hay quizás esa, entiendo el procedimiento y me parece totalmente razonable, y yo lo haría. Ahora, quizás existe una explicación adicional que no sea esa la que explica ese aumento, pero porque como digo, desde la práctica no he visto que exista una gran contribución de los acuerdos. Lo que no quiere decir que no se hagan, porque a veces se malinterpreta lo que estoy diciendo. Y por último, Felipe, sí, claro que Chile tiene incentivos en el caso tributario de servicios, algo bastante específico y demás. Quizás no luce tanto con relación a otros países como Costa Rica, Uruguay, con relación a la zona franca, pero sí puede ser. Bien, si me permites, No, yo ok. quisiera preguntar a los participantes un poco qué otros factores ustedes sienten que de alguna forma facilitan o dificultan sus negocios con otros países de América Latina. Por ejemplo, un factor que hemos escuchado en otro taller que mencioné al principio es que a veces es muy costoso de volar de un país al otro o sencillamente no existe. Por ejemplo, todavía hay muchos países en América Latina donde no están conectados directamente por un vuelo comercial y hay que viajar por Panamá o por Colombia o por Miami en algunos casos, por ejemplo, en el Caribe. Casi cualquier desplazamiento entre el Caribe requiere volar por Miami o por Panamá, y eso puede ser un factor también que incide, pero tal vez hay otros factores que no tenemos en el radar, pero que ustedes sienten que es un factor que realmente limita. Hablamos también creo que es un tema interesante y por favor toma nota también, Luis, el tema de las monedas, que efectivamente hay monedas que son más fuertes o menos fuertes o sufren de un mayor grado de inestabilidad. Entonces, en la medida que el tipo de cambio con algún país va muy por arriba, muy para abajo en poco tiempo, obviamente es muy difícil establecer un nivel de cobro que garantice la rentabilidad de un negocio, y así pueden haber otros factores. Obviamente somos un continente más inestable, donde a veces un cambio de gobierno representa un cambio en las reglas de juego. Y bueno, esos son algunos factores que hemos escuchado, pero estamos muy interesados en conocer su visión de terreno, cómo su negocio está siendo afectado por distintos factores, y por lo cual tal vez Estados Unidos o otros mercados es más interesante en relación a los países latinoamericanos. Y Una de también las en cosas, relación a sí. eso, ¿qué podemos hacer desde ALICE y CEPAL? Creo que también es muy importante. ALICE representa más como mundo empresarial, la CEPAL un poco más, somos un organismo intergubernamental, pero los dos estamos a favor de promover el comercio de servicios. Entonces, cualquier iniciativa que ustedes tengan que puede ser útil para que la CEPAL y ALICE trabajan de manera separada o mejor incluso conjunto con otras instancias también, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, y tal vez otros actores, estamos a la orden, y justamente esas instancias para nosotros son muy valiosos para tener insumos para definir planes a futuro. Y bien, Mauricio. Quizás, Nano, yo quisiera nada más decir un par de cosas con relación a las intervenciones de Mauricio y otras cosas que dijeron respecto Luis, Ajá, ¿podemos ajá, capaz que dejar las nuestras para el final? Así le damos ajá. más tiempo a la gente. Ah, Así, sí, bueno, de hecho Mauricio quiere volver a hablar. Ahí tiene su mano. Norberto, ¿vos te estás mostrando tu cara porque querés hablar también o no? Si no es, ok, No, no, tranquilo. no, tranquilo. Dale, entonces Mauricio, dinos. Sí, respecto a lo que preguntaba Nano, yo creo que es fundamental de alguna forma tratar de hacer más conocido estos marketplaces
que se han desarrollado, o sea, el BID tiene el suyo y se han tratado de hacer otros más, conferencias donde se expone la oferta y demanda que hay entre nosotros mismos, entre regiones. Hoy día eso no es muy conocido, muy poca gente lo sabe que existe eso, y en la medida que nosotros seamos capaces de, a través de algún mecanismo, llegar, por ejemplo, a los mismos que dan incentivos. Por ejemplo, en el caso de Chile está Corfo, que da incentivos para poder generar capacidades de exportación, por ejemplo. Bueno, ellos no saben de todo esta capacidad que existe ya desarrollada. Entonces, de alguna forma, hacerlo más visible, que se sepa, que se difunda, que se creen más diálogos en torno a eso, digamos, ¿ah? Yo creo que eso sería fundamental para poder efectivamente ampliar el comercio entre regiones, entre nuestra región, digamos. Ok, muchas gracias. Sí, con Nano, con CEPAL hemos hecho un estudio sobre el tema de impuestos que quizás en algún momento podamos publicar o presentar. Y lo que decís, Rocío, es correcto y se da en muchos países que para que vos estés amparado bajo ciertos beneficios tenés que cumplir ciertos requisitos de acuerdo a esa historia y no siempre se da esto. Guillermo, lo que nos decía era el tema de la cultura para hacer negocios demora más y no se está reconocido demasiado el tema de hacerlo remoto y por lo tanto hay que viajar y eso implica costos, implica... Una cosa que no se mencionó es el tema de las visas. ¿Alguien más quiere comentar sobre qué le afecta, cómo le afecta el negocio con la región y o qué podemos hacer desde las instituciones para ayudarlos en este proceso? No sean tímidos, por ahora no le vamos a cobrar. Bueno, si no hay comentarios, Luis, querías decir hoy algo. Sí, aprovechar algo de lo que están señalando y para efectos de cómo podemos avanzar para tener análisis más detallados, ¿verdad? A partir de esta evidencia a nivel más macro que comenzamos a entender de la región, ¿verdad? Esa es la buena noticia, que ahora tenemos evidencia para la región, ¿verdad? Que nos ayuda a plantear mejor las preguntas. No vamos a responderlas todas, pero sí ahora las podemos plantear mejor, creo que esa es una de las contribuciones. Sin duda, uno tiene que analizar, ojalá a nivel de microdatos, es decir, con evidencia de las empresas, ¿verdad? Cómo estos posibles factores más otros realmente están determinando o no el potencial de comercio, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tomar en cuenta, como bien señalaban, factores relacionados desde el tema cambiario, ¿verdad? Y cómo son las monedas en los países con los que yo hago negocios, hasta el tema de las visas o la movilidad de capital humano, por ejemplo, el tema de los nómadas, ¿verdad? En esto, en otros grupos focales nos los han señalado con particular atención. Mire, si no tenemos todo el capital humano acá en el país, necesitamos traer capital humano afuera. Pero muchas veces esa movilidad laboral para efectos legales no es tan simple, ¿verdad? Aunque de manera remota uno puede hacerle frente a esas necesidades de capital humano, pero también hay un tema de la movilidad. Otro tema que se nos señala mucho y que hemos visto tiene que ver con ciertas restricciones que existen sobre el comercio de hardware, de equipos, de tecnologías relacionadas con todo lo que son comunicación e información. Por ejemplo, hay dos países de la región del Cono Sur, no voy a decir cuáles son, pero me imagino que algunos de ustedes nos van a poder decir que tienen aranceles de importación enormes al tema de servidores, computadoras, equipos de enrutadores, etcétera. Y bueno, si uno tiene una alta protección a la importación de todo ese hardware, pues sin duda eso hace que se genere, ¿verdad? Costos adicionales de tener todas las plataformas tecnológicas para poder hacer negocios de servicios digitales, ¿verdad? Pero también eso genera una oportunidad para países que no tenemos aranceles para que los traigan por acá y se los vendemos sin aranceles. Sí, sin duda, por eso no quiero decir nombres para no que nadie se moleste, ¿verdad? Lo que es oportunidad para unos quizá no es tan bueno para otros, entonces, pero lo que quiero hacer ver es que también ese es un tema, ¿verdad? Que no tiene que ver directamente con las regulaciones.
a como hay otros que tienen que ver muchísimo. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de restricción en lo que inversión extranjera directa se refiere a requerimientos del equity de la inversión con capital nacional, por ejemplo. O por ejemplo, cuando hay, como bien señalaba en el caso de Guatemala, en la parte tributaria, posibilidades de diferir el pago hacia futuro, de manera que esa carga tributaria se diluya en el tiempo para que los inversionistas puedan hacer sus negocios y a medida que crecen puedan hacerle frente a esas cargas. En fin, lo que quiero decir es que hay infinidad de temas que tienen que ver, el tema de cómo se manejan las patentes y el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? El tema si hay más competencia o no en el mercado de telecomunicaciones, qué tan concentrado está el mercado de telecomunicaciones. En fin, en un ¿Hay mundo algún...? ideal podríamos avanzar, ojalá, y ustedes hacen un trabajo excepcional en ese sentido, porque ustedes atienden a los actores centrales, que son los empresarios, ¿verdad? De poder entender mejor, para efectos de hacer las recomendaciones de política pública más fundamentadas en microdatos, en evidencia de los empresarios, porque eso hace muy sólido el caso, ¿verdad? Una cosa interesantísima que acabas de decir, Luis, es que se requieren más datos o más elementos para el modelo, robustecer el modelo. Pero hay ahora que lo que mencionás me acaba de saltar. Sin duda que Costa Rica, siempre lo pongo como ejemplo, es un actor relevante por más que el tamaño del mercado sea no coincidente en relación a su volumen de exportación total y demás. Ahora, una cosa que es llamativo es quién es el que exporta perdón, en Costa Rica. ¿Son las empresas locales, el chiquitaje? Y no estoy siendo despectivo con esto. ¿Son los chiquitos que exportan? ¿O son 4, 5, 6 o 200 multinacionales instaladas allá? Y una cosa no menor, Costa Rica, hablando de esto de los impuestos y tributos, es un país que tiene muchos desafíos para estos pequeños. Es, si vos tenés doble tributación, no podés descontar y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, quizás más evidencia que aborda que los que exportan no son los chiquitos y sí los grandes. Entonces, y para que eso suceda, además de los incentivos fiscales, que también los tienen otros países como Uruguay, pero ¿qué tanto juega la similitud física? O sea, la cercanía física y horaria con Estados Unidos. ¿Qué tanto juega la similitud? Que en 2015 nosotros hicimos un estudio para Costa Rica y me llamó mucho la atención desde las bases que más allá de la similitud horaria, hay un reconocimiento cultural de las multinacionales o de los actores de las multinacionales en Costa Rica por el turismo. Ese top of mind de Costa Rica hace que cuando se toma la decisión, ya Costa Rica, sí, lo conozco, es un país seguro, es un país cercano, fui por turismo, mi mamá fue por turismo, y parece que no, pero sí influye. Y otra de las cosas que acaba de poner Kiara es qué tanto afecta el sesgo de lo nacional o lo internacional. Y ahí no tengo un elemento claro, pero les puedo contar una anécdota y es muy chistosa y no sé si si está mi amigo de El Salvador acá, Carlitos, es que hace años hice durante un par de años un curso sobre cómo exportar servicio en El Salvador. Y ya para el segundo o tercer año le digo, pero Carlos, vos ya sabés hacer esto, ¿por qué no lo hacés? Bueno, si lo hago yo no van a venir la gente, es mejor, la gente le cree más al de afuera que al de adentro. Entonces, sin duda que quiero decir con esto que no hay un elemento único en esta historia y está claro que es bastante complejo entenderlo. Pero bueno, más cosas que puedan aportar, ya son y 15, así que comenten. Bueno, recurso humano capacitado, sin duda que sí, los ticos ahí se destacan por eso. Y ahora, el recurso humano capacitado está claro, el tema es cuán caro es, ¿no? Sin duda que sí, es un elemento importante. Y ahí tal vez añadir, Javier, que con relación a lo que decía Kiara, sin duda, cómo se posiciona el país, ¿verdad? Tiene que ver con otros factores que no necesariamente tienen que ver solo con este segmento de negocio, ¿verdad? Es decir, Costa Rica se ha logrado posicionar a nivel global como un exportador, una plataforma de exportaciones diversificada, ¿verdad? Y obviamente todas las empresas multinacionales que están acá, sin duda, tienen un nombre global y eso, sin duda, hace que los mercados
pues respondan, entre comillas, de una manera más receptiva. Pero también hay muchas firmas locales que han logrado ser parte de ese clúster, ¿verdad? Que han logrado vincularse directamente a través de la oferta de exportación que generan las multinacionales con esos mercados globales. Y eso tiene que ver con temas relacionados con el clima para hacer negocios, ¿verdad? Como el país ha creado todo un sistema, ¿verdad? De no solo de incentivos, sino también de inteligencia comercial, de atracción de inversión extranjera, ¿verdad? Y de posicionamiento del país en los mercados globales, que va más allá de los servicios digitales, ¿verdad? Que se funciona con todos los demás sectores relacionados con el mercado de exportación. Porque sí, en efecto, comillas, no nos ven igual, ¿verdad? Que multinacionales ya con una capacidad corporativa de mucho músculo global, ¿verdad? Pero también uno ve que las oportunidades para que las empresas locales, de capital local, crezcan y se metan de lleno en este mercado son enormes, pero tienen que ver con un montón de factores. Y ese es el tema, ¿verdad? Es algo multifactorial que hay que analizar de una manera pues integrada, ¿verdad? Y las políticas públicas ojalá deberían tener respuesta a esos diversos factores que se requieren, ¿verdad? Está bien. Bueno, estamos un poquito pasados de hora, pero si hay algún comentario adicional, alguna recomendación sobre cómo quieren que los ayudemos, estos son los 3 segundos finales. Y si no, bueno, darle las gracias a Nano. ¿Quieres despedirte, Nano? Muchísimas gracias. Y desde Alex, nos vemos el jueves próximo para hablar sobre este próximo primer Alex Experience. Sí, la conectividad es un elemento claro, Olga, y tu entrada y salida a los chats, sin duda que tu interés lo compensa. Así que sin duda que es un elemento claro. Que los gobiernos se ayuden bajando barreras. Ok, ¿qué barreras? Está bien. Nano, Muchísimas gracias y fantástico que todavía siguen escribiendo cosas en el chat, nos son muy valiosos y también cualquier sugerencia que tengan, por favor, no duden en escribir a Javier o a mi persona para que después ojalá podamos implementar algunas de las sugerencias que ustedes tengan. Y va a haber muchos más espacios donde vamos a hablar de estos temas entre privados y también entre gobiernos y privados, que es muy importante justamente esta alianza pública-privada. Y solo quería agregar el tema del éxito de Costa Rica y de Uruguay, países chicos, y justamente hay algunos países chicos que son muy exitosos, dos grandes que exportan mucho, pero más tiene que ver con un tema de tamaño, y muchos países de tamaño medio que no exportan mucho. Y un poco elaboramos con Javier un libro unos años atrás, donde elaboramos el tema sobre todo de la promoción de las exportaciones de servicios, que es justamente también el tema central de ALES, y donde justamente concluimos que se requiere mover todo un ecosistema y tener una política consistente durante varias décadas para ser exitosa. Y Costa Rica es probablemente el único país, tal vez con Uruguay, que ha cumplido este requisito. Y bueno, ha hablado Mauricio, donde por ejemplo en Chile vemos una política más bien muy errática, donde hubo gobiernos donde se promovió mucho las exportaciones, pero en otros gobiernos no. Y entonces no ha sido una política de Estado. Y algo similar pasa en Colombia, en Perú, en otros mercados. Entonces, todos los factores que abordamos son importantes, pero al final del día creemos que es importante que el sector privado colabora con el gobierno y viceversa para identificar realmente cuáles son las cuellas de botellas y que esos abordan realmente en el largo plazo. Y tal vez el factor más difícil que creo que más nos limitamos como latinoamericanos en las exportaciones es el tema del capital humano, que todavía hay una desconexión bastante fuerte entre, por un lado, lo que se demanda en las empresas, lo que es requerido para exportar servicios, sobre todo vinculado al mundo digital, y por otro lado, lo que es la oferta, lo que ofrecen las universidades en temas de carreras, también los cursos, que muchas veces hay una desconexión muy fuerte y mientras tanto seguimos formando más abogados y más economistas y lingüistas, que obviamente yo soy economista, entonces creo que mi profesión es muy importante, pero al final del día creo que tal vez tenemos demasiado economista y
y muy pocos informáticos, programadores, gente que entienden de las habilidades que se requieren para ser exitoso en el mundo de los servicios digitales. Entonces, bueno, tal vez con eso cerramos. Muchísimas gracias nuevamente, Javier, por darnos el espacio en las charlas de ARIS Experience. Estamos en esta comunidad, vamos a seguir participando y espero que podamos trabajar juntos por muchos años más promoviendo estos temas. Gracias. Gracias a ti. Y una cosa que nos interesa, Benur Rodrigo Lozano, dijiste sinergias entre empresas de la región. Bueno, una de las cosas que surgió en República Dominicana es cómo hacer esto, y que sin duda es algo interesante, pero no tengo claro. Si tenés alguna idea específica sobre cómo generar estas asociaciones, nos los haces llegar y con mucho gusto la evaluamos. Y lo que dijiste, Nano, sobre ser economista, bueno, quizás el que no haya tantos programadores es una de las cosas por las cuales hoy día los programadores están cobrando entre 8 y 10 mil dólares por mes, aquellos que trabajan para el exterior. Sé que está bueno para ellos, o sea, siempre es una cosa positiva. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Chau, 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 Saludos. chau, adiós. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias, Luis. Excelente. Gracias. Buenos Chau, chau. días. Muchísimas Chao. gracias. Gracias, chao, 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 chao.